Los objetivos de esta lección son los siguientes. Primero, escribir la oración principal del párrafo. Y segundo, escribir 3 a 4 oraciones de contexto. Esas son parte 1 y parte 2 de su párrafo. Lo primero que vamos a hacer es repasar las partes de un párrafo. Luego van a escribir las dos partes diferentes. Primero su oración principal y luego las 3 a 4 oraciones de contexto. Primero vamos a repasar las partes de un párrafo. El párrafo que ustedes van a entregar el viernes incluye 5 partes diferentes y hoy ustedes van a escribir la parte 1 y la parte 2. Parte 1 es la oración principal y allí es donde contestas la pregunta claramente. La segunda parte es la sección de contexto, donde pintas una imagen del lugar, el tiempo, usando nombres, fechas y lugares relevantes. La tercera parte es evidencia y en esa parte es donde usas información de una fuente para apoyar lo que estás diciendo. En esta sección de tu escritura se usan las comillas para citar palabras que no son tuyas. Luego se sigue la parte de paráfrasis. Eso es donde explicas la evidencia en tus propias palabras. Y la última sección es la oración concluyente, donde conectas la evidencia con la oración principal. La pregunta que ustedes van a estar contestando en su párrafo es esta de aquí. ¿Qué factores contribuyeron al ascenso del cartel de Medellín y Pablo Escobar? La semana pasada en nuestros grupos pequeños hicimos una actividad para entender esta pregunta mejor. En inglés, esta pregunta está diciendo más o menos lo siguiente. What factors contributed to the rise of the Medellín cartel and Pablo Escobar en Colombia? Otra forma de pensar en esta palabra en español sería lo siguiente. En otras palabras, ¿qué fueron las cosas que permitieron que esta organización criminal creciera? Entonces, el día de hoy ustedes van a contestar esa pregunta y escribir un párrafo donde incluyen estas 5 partes en su escritura. Primero vamos a ver un ejemplo de un párrafo que contesta esa pregunta. Y al leer van a estar parando para resaltar las secciones del párrafo con los colores amarillo, verde, anaranjado, azul y rojo según la sección del párrafo que es. Entonces, la oración principal, cuando la identifiques, vas a ponerla en amarillo. Luego, la sección del contexto vas a ponerla en verde. La sección de evidencia vas a ponerla en anaranjado. La parte de paráfrasis la vas a poner en azul. Y la oración concluyente la vas a poner en rojo. Arriba puedes fijarte la descripción de las diferentes partes. Vamos a leer el párrafo y comenzar esta actividad juntos. Dice, varios factores contribuyeron al ascenso del cartel de Medellín y Pablo Escobar. Uno de ellos fue el consumo de drogas en Estados Unidos. Ok, aquí voy a parar porque esto suena como la oración principal. Entonces lo voy a poner en amarillo. ¿Por qué? Porque es la primera oración del párrafo y está contestando la pregunta claramente. Que está diciendo, uno de esos factores fue el consumo de drogas en Estados Unidos. Está contestando la pregunta.
Entonces, mientras lees este ejemplo, debes parar para marcar la parte del párrafo con la sección adecuada. Durante los años 60 y 70, en Estados Unidos estaba ocurriendo un movimiento de contracultura. Los jóvenes de esta generación querían un cambio y no estaban de acuerdo con las acciones del gobierno. Por lo tanto, comenzaron a usar las drogas de forma recreativa y como símbolo de protesta. La lectura 3 dice: las drogas se convirtieron en un símbolo de rebeldía, de rebelión y de protesta. No existía el estigma contra las drogas porque era algo que estaba de moda entre la clase media y alta en muchos lugares alrededor del mundo. Fin de la cita. En otras palabras, ya que las drogas no se veían como algo malo y se estaban usando como expresión, fue algo que estaba de moda y era común. Esta fue una de las razones por la cual organizaciones criminales como el Cartel de Medellín crecieron. La demanda de drogas en Estados Unidos y alrededor del mundo comenzó a aumentar, dándole más negocio a carteles como este. Ya que marques el párrafo con los diferentes colores que van en este orden aquí, vas a revisar tus respuestas aquí, comparándolo con el mismo párrafo para ver si pusiste las secciones correctas. Entonces, de estas 5 partes, lo que ustedes tienen que tener escrito al final de esta sesión es parte 1, la oración principal, y parte 2, el contexto. Unas oraciones donde pintas una imagen del lugar, el tiempo del cual estás hablando, usando nombres, fechas y lugares relevantes. Entonces aquí vas a escribir en la segunda parte tu oración principal. Esta es la parte de tu escritura donde vas a contestar la pregunta claramente. Y primero tienes que elegir. Para contestar esta pregunta puedes contestarla usando dos cosas diferentes. De estas opciones, toma un minuto para pensar de cuál quieres escribir, cuál quieres usar y resalta la opción de las dos que vas a usar. Opción A es hablar sobre el movimiento de hippies en Estados Unidos, como vimos en este ejemplo aquí. Opción B es hablar sobre la pobreza en Colombia. Entonces, ya que decidas cuál de estas dos opciones vas a usar, vas a marcarla resaltándolo en amarillo. Si vas a elegir opción B, marcas opción B. Si vas a elegir opción A, marcas opción A. Esta parte de tu escritura la vas a completar aquí. Ya tienes esa parte comenzada. La frase en rojo dice: varios factores contribuyeron al ascenso del Cartel de Medellín y Pablo Escobar. Uno de estos fue, entonces como yo escogí opción B, aquí lo que voy a poner es el factor del cual voy a hablar. ¿Okay? En este caso, la pobreza en Colombia. Y eso es todo. Ya tengo aquí la primera parte de mi párrafo que está contestando la pregunta y diciendo de qué es lo que vas a hablar. Si escogiste opción A, entonces tú aquí, en vez de la pobreza, vas a poner: uno de estos fue el movimiento hippie en Estados Unidos. Luego vas a pasar a sección 3.
que es donde vas a escribir 3 a 4 oraciones de contexto. Contexto es context. Esta es la parte de la escritura que debe pintar una imagen del lugar y del periodo de tiempo del cual estás hablando en tu escritura. Debes usar fechas, nombres y lugares relevantes para escribir el contexto entre 3 a 4 oraciones. Aquí de nuevo, según la opción que hayas escogido, si escogiste el movimiento hippie, vas a usar solo esto de aquí. Si escogiste la pobreza en Colombia, vas a utilizar esto de aquí. Tu párrafo lo vas a escribir, tus oraciones las vas a escribir en la caja verde y tu sección de contexto debe de contestar estas preguntas que están abajo de las opciones. Entonces, como yo escogí opción B, la pobreza en Colombia, voy a borrar esto de aquí porque no lo voy a necesitar. Y aquí dice, si escogiste opción B en la pobreza en Colombia, tu sección de contexto debe contestar las siguientes preguntas. ¿Quién fue Pablo Escobar? ¿Dónde encontraba a sus sicarios o sus empleados? ¿Qué hizo por las comunidades empobrecidas de Colombia? Si yo contesto estas 3 preguntas en mi escritura, eso va a pintar una imagen de el lugar, de Colombia, del periodo de tiempo y en este caso, la persona más relevante es de Pablo Escobar. Entonces, como no estoy escribiendo sobre los hippies, voy a borrar esta. Borra la que no estés usando. Y aquí voy a empezar con la primera pregunta. ¿Quién fue Pablo Escobar? Voy a usar las mismas palabras de la pregunta para contestar usando oraciones completas y reciclando las palabras. Aquí tienes la lección que contiene la información. Es una buena idea regresar a esto para que recuerdes la información de la lección, especialmente si no tienes una memoria muy buena y se te olvidan las cosas. Ya tienen como 2 semanas que miraron esto. Entonces, les recomiendo que tomen unos minutos para regresar a la presentación y recordar cuáles fueron los puntos principales de lo que tomaron de aquí. Entonces aquí tengo la información que me da, que puedo usar para contestar la primera pregunta para la sección de contexto en un párrafo. ¿Quién fue Pablo Escobar? Usando estos 3 puntos voy a resumirlo y escribirlo aquí. Empezando con esta pregunta de aquí. Pablo Escobar fue un narcotraficante colombiano que esto me parece importante incluirlo. Pablo Escobar fue un narcotraficante colombiano que creció en una familia campesina y se involucró en el crimen. Fundó
una organización criminal conocida como el Cártel de Medellín. Ok, muy bien. So, ya expliqué esta pregunta. ¿Quién fue Pablo Escobar? Okay. Pablo Escobar fue un narcotraficante colombiano que creció en una familia campesina y se involucró en el crimen. Fundó una organización criminal conocida como el Cártel de Medellín. Voy a quitar esta pregunta porque ya la contesté y ahora voy a pasar a esta, donde encontraba a sus sicarios y a sus empleados. Fíjense aquí que en el contexto estoy usando nombres. Pablo Escobar. Estoy usando lugares, Medellín. Podría agregar también aquí fechas, es lo que me hace falta. So, esto es alrededor de los años 80. So, voy a agregar eso aquí. En los años 80. Él fundó una organización. Ahí está. Muy bien. Ahí ahora voy a pasar con la siguiente pregunta. Cuando conteste esta, la voy a borrar. Y al final, esta pregunta también la contesto y la borro. Cuando hayas contestado todas las preguntas de tu sección, entonces sabes que tienes tu sección de contexto completada.